dos temas que están relacionados. Yo a este mensaje le puse la humildad y la iglesia. Ahorita van a ver por qué. Después de la muerte de Jesús, de la resurrección, ya ven que Él envió a los discípulos y les dio instrucciones que durante 40 días no se movieran, ¿sí? Después Jesús se aparece con ellos y les dice: enfóquense en la misión. Enfóquense en la misión. Es lo que les dice. Y nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 6 al 8. Dice, voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí lo primero que vemos es una promesa de Jesús de que en unos días los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo. Y esto, pues definitivamente conmovió sus corazones, conmovió sus mentes. Y cuando se encontraron con él le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí nuevamente los discípulos buscaban el reino político. Ellos anhelaban que todo mal fuera echado fuera y que la expresión real de la autoridad de Dios se manifestara precisamente en todo el pueblo de Israel. Pero Jesús tenía otro punto de vista y les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque los tiempos indican un orden cronológico, un orden de fechas, de temporadas, que llevan a la idea de que todo va a suceder en el tiempo de nosotros como personas. Pero sabemos que los tiempos del Señor son distintos a nuestros tiempos. Hay tiempos en los que nosotros estamos casi seguros de que algo se va a dar y por alguna circunstancia se retrasa. Y hay veces en que no estamos esperando algo y llega. Entonces los tiempos del Señor son diferentes a nuestros tiempos. Los tiempos del Señor son especiales. Nuestros tiempos, pues son tiempos que todos entendemos, todos nos regulamos por un calendario, nos regulamos por el tiempo, por las horas, por el día, etcétera. Pero los tiempos del Señor son uno solo. Entonces, lo que vemos que Jesús les está diciendo, el futuro, a muchos nos interesaría saber el futuro de nuestras vidas, pero Jesús dice, el futuro se encuentra más allá del conocimiento humano. Nadie puede saber el futuro, absolutamente nadie. Cualquier persona que diga, yo te voy a decir el futuro, es una mentirosa, porque así dice la Biblia. Aquí está diciendo que nadie les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ellos nada más lo único que estaban pidiendo es: Señor, estaban pensando en ellos nada más. Estaban pensando en sí mismos. Que les dice: no se preocupen por el tiempo en el que viene el reino. Enfóquense. Y así nosotros también debemos enfocarnos en la misión que Jesús nos dio. No estar pensando, obviamente todos son señales, pero el Señor nos ha permitido estar aquí para estar cada día creciendo más espiritualmente, conociendo más a Dios, para que cuando llegue el momento de la segunda venida de Cristo nosotros estemos listos. Por eso les dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes.
Sobre nosotros ya está el Espíritu Santo. Desde el momento en que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. El poder que da el Espíritu Santo ya lo tenemos nosotros. Ya podemos nosotros compartir, ya podemos nosotros hablar del Señor. Pero más importante que hablar del Señor es el ejemplo que nosotros podamos dar. Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, está moldeando nuestra vida. Que miremos hacia Él, que estemos tratando de entender por qué estamos viviendo de tal o cual manera, por qué, Señor, estoy viviendo así. Él quiere mostrarnos algo. Cuando estamos enfrentando una situación, una circunstancia, en lugar de acercarnos al Señor, nos alejamos más y tratamos de recuperar o de resolver las cosas por nuestros propios medios. El Señor lo que quiere es que nos acerquemos más. Estos tiempos son tiempos de restauración, tiempos donde nosotros ya tuvimos la oportunidad, por Cristo Jesús, de restaurar nuestra relación con el Señor. Una relación que se había perdido porque veníamos caminosa. Y hoy, con el ejemplo que Jesús les dice, no se fijen en ustedes, no se fijen en ustedes, tienen una misión, tienen que enfocarse en la misión, tienen que ir y predicar el Evangelio. Por eso hay el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Y el poder, ese poder que Jesús les prometió, es un poder que llena la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Porque en la iglesia nos sentimos acogidos o pretendemos sentirnos acogidos, pretendemos sentirnos en compañerismo, sentirnos amados, sentirnos que oramos para suplir necesidades. Pero más que eso, el poder del Espíritu Santo en la iglesia es para predicar de Cristo, es para predicar el Evangelio, es para que Jesús sea conocido, para que más personas sean salvas. No que nosotros seamos conocidos, no que la iglesia sea conocida, sino que Cristo Jesús es el que tiene que ser conocido. Cuando le dice, recibiréis poder y seréis testigos de mí, Jesús les está dando el poder espiritual y les está dando la autoridad precisamente sobre el reino espiritual. Nosotros debemos tomar ese regalo que el Señor nos da para poder estar no solamente hablando de Cristo, sino mostrando el amor de Dios a través de nuestra vida. El poder y la autoridad de Dios pueden cambiar cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae a nuestras vidas el poder de su presencia. Y el resultado, el objetivo de una iglesia llena del Espíritu Santo es que la expresión del poder de Dios se va a poder manifestar en la vida de todos y cada uno de sus miembros. Eso es lo que hace, lo que Jesús dijo cuando dice los llené de poder, serán llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene como algo gratuito, nada más para estar inmóvil dentro de nosotros. El Espíritu Santo tiene como función el estarnos empujando. ¿A qué? A buscar más a Jesús. A empujarnos a hablar más de Jesús. A empujarnos a buscar más a Jesús. Esa es la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se enfoca en que nosotros estemos cada día más llenos de Jesucristo. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Y nosotros vemos cómo con la poderosa presencia del Espíritu Santo, cada uno de nosotros puede estar hablando de Cristo con su propia vida. Puede uno estar platicando de Cristo, pero es diferente hablarlo con el mismo testimonio que nosotros tenemos de nuestra vida. Dice que los seguidores de Jesús serán sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Esta es la misión y es el centro de sus vidas, de nosotros, a partir de que entendemos que la iglesia, pues la iglesia no es nada más un punto de reunión, no es un punto de encuentro social, sino la iglesia es un lugar donde nosotros nos estamos preparando, ¿para qué? Para salir y predicar el Evangelio, para salir y pelear contra el enemigo, para salir y que más personas puedan tener la salvación. Entonces, de alguna manera, los apóstoles aquí estaban
ellos pensando en sí mismos. Ellos estaban diciendo, oye Señor, pues ya que vimos todo lo que pasó, ya vimos que te crucificaron, que nosotros pues nos escapamos, que te negamos, pero ya vimos que resucitaste, ya vimos que tienes el poder, que verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no nos das ahora sí el gobierno de Israel? Y ya nosotros nos podemos acomodar para ordenar a todas estas gentes, para empezar a luchar contra los romanos, contra todos los que eran enemigos tuyos. Pero Jesús les dice, no se desenfoquen. La misión es que ustedes tienen que ir a predicar el Evangelio. Esa es la misión. Y esa es la misión que nosotros como iglesia tenemos. Pero a veces no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque suceden varias cosas dentro de nosotros. Algunas de ellas es la importancia que tenemos de otras tareas, de otras actividades que realizar. Otro es el temor, a lo mejor, de no poder decir las cosas como deben ser, y piensa uno, en lugar de convertirlo, a lo mejor hasta yo me desenconvierto, ¿verdad? Y otra más es que por orgullo nosotros muchas veces no queremos manifestar a Cristo. Y aquí es a donde me voy a referir. Veamos en nuestra Biblia el libro de Filipenses, la carta que Pablo escribió a los filipenses, y vamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Dice el versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación de Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En estos dos primeros versículos está hablando de la necesidad que nosotros podemos tener. Y aquí está hablando, en el primer versículo habla de 5 necesidades. 5 necesidades, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Nos está hablando del amor. Nos está hablando que nosotros debemos mostrar amor. Venimos a Cristo muchas veces cuando estamos desconsolados, cuando necesitamos ver su misericordia, cuando necesitamos la consolación porque algo en nuestra vida nos está afectando, porque hay algo que nos está lastimando, hay algo que está hiriendo nuestro ser. Y es cuando nos acercamos a Cristo por consolación. Pero también dice por algún afecto entrañable, el amor de nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros nietos, el amor entrañable, y también si alguna misericordia. Dice, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, esto a nosotros nos trae a que vengamos a Cristo. Y luego dice, completad mi gozo, dadme la alegría. ¿Por qué? Porque el testimonio que nosotros tenemos frente al poder que tiene el mundo es precisamente el Evangelio. El predicar el Evangelio es el único testimonio que tenemos para poder mostrarle a un mundo poderoso, un mundo cada vez más lleno de maldad, un mundo que cada vez busca atrapar a todos los habitantes, no solamente con bienes, con actividades, con cosas, con propiedades, con recursos, con dinero, no. Ahora con miedo, con temor, tratando de atraer a la gente precisamente por miedo y temor. Entonces, la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para combatir eso, ¿cuál es? Es el Evangelio. El Evangelio que Cristo vino a predicar, un Evangelio real, un Evangelio poderoso también, pero para nosotros solamente lo vamos a poder predicar cuando lo asimilemos. Ahorita cuando decíamos, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, ¿sí? Decimos, yo estudio la palabra de Dios, yo
escucho la palabra de Dios, yo la recibo, yo la entiendo, yo la practico. Esa es la manera como Cristo nos está enseñando a vivir, practicando la palabra de Dios en una de nuestras acciones de nuestra vida cotidiana. No podemos nosotros mantenernos como nos manteníamos antes de venir al conocimiento de Cristo. Esa época ya terminó. Dice que todo fue hecho nuevo desde el momento en que recibimos a Cristo. Todos nosotros tenemos un cambio de vida, todos tenemos una renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando a Cristo. No es necesario muchas veces que estemos hablando, sencillamente con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, estamos predicando el amor de Dios. Entonces, dice Pablo, la unidad gozosa que ustedes me dan es ofrecer al mundo un evangelio poderoso, un evangelio real, que acoja a todo aquel, que todo hombre, toda mujer, de toda raza, de toda nación, de toda lengua, y la paz en su corazón, para que puedan vivir unidos a Cristo. El versículo 3 dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La sociedad, ¿sí? La humildad no es valorada en nuestra sociedad. Entonces la humildad no es algo valorado por nuestra sociedad, pero sabemos que es esencial para la vida de un nuevo creyente, de un nacido de nuevo. Es algo muy importante para el nacido de nuevo. ¿Por qué? La humildad. Nosotros debemos también procurar seguirle humilde. ¿Y qué es la humildad? La humildad es exaltar el ego. Eso es la humildad, la ausencia de vanidad. Exaltar o reafirmar el ego que cada uno de nosotros, que exaltamos nuestras propias cualidades, nuestras propias, y estamos exaltando el ego y estamos haciendo a un lado la humildad. Y la humildad, como nos los muestra la Escritura, por varios atributos. Primero, la humildad hace que nos fijemos nosotros en fijar la atención en los demás, en las necesidades de los otros. Uno no se siente, o más bien piensa que con tanto en la necesidad de los demás. Pero Jesús lo que nos enseña es que sin importar, dice uno, oye, pues ¿cómo voy a cargar otra cosa si no puedo con lo que traigo? Pero son cosas distintas. Jesús lo que nos enseña es a fijar nuestra atención en la necesidad de los demás. Nuestras necesidades van a ser suplidas por el Señor. Cuando nosotros trabajamos y nosotros nos fijamos precisamente en la necesidad de los demás, es el Señor a través de nosotros el que está trabajando. No estamos cargando una losa doble. El Señor nos va a suplir nuestra propia necesidad. Pero cuando nosotros fijamos nuestra atención en la necesidad de los demás, es el Señor a través de nosotros el que está proveyendo para satisfacer esa necesidad. No somos nosotros. Y por eso muchas veces nos cuesta trabajo atender a alguien, nos cuesta mucho trabajo asistir a alguien, porque decimos, oye, yo traigo muchas broncas ahorita y yo no me voy a poner a ver la necesidad que tiene Isaí, por ejemplo, la necesidad que tiene Joaquín. O sea, yo con mis broncas tengo para entretenerme un rato. Pero lo que perdemos de vista es que mis necesidades son suplidas, dice, por las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Pero cuando yo me fijo en la necesidad de otra persona,
es Dios el que está trabajando por medio de mí. ¿Sí me explico? No soy yo el que estoy trabajando. Y a veces por eso nosotros no podemos ser humildes. Porque decimos, traigo tantas cosas, traigo tantos problemas, traigo tantas ideas en mi cabeza que no me puedo fijar en lo que alguien más necesita. Pero precisamente la humildad es fijar la atención en la necesidad de los otros. Dice el Filipenses 2, 3 y 4, nada hagas por contienda o por vanagloria, no te pelees, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cristo contempló nuestros intereses cuando vino a sacrificarse por nosotros. Él vino a rescatarnos del pecado, Él vino también a rescatarnos de la condenación. Y como creyentes nosotros, como nacidos de nuevo, nosotros no podemos estar compitiendo por ver quién es mejor cristiano, quién es más piadoso, quién es el más dador, quién es el que se ofrece para todo. Porque si esa es la meta de cada uno de nosotros, lo que estamos haciendo es que no estamos trabajando para Dios, estamos reafirmando, exaltando nuestro propio ego. Y el propósito debe ser representar a Cristo, ¿sí? Representarlo sobre todo ante los perdidos, para que puedan venir también a su reino. Como Jesús dijo, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida por rescate para muchos. Entonces, nosotros al mostrar humildad es el fijar nuestra atención en necesidades de los demás. Eso es ser humilde. Otra cualidad es que la humildad no se aferra a nuestros privilegios y derechos. Cuando nosotros reclamamos un privilegio o un derecho, estamos dejando de ser humildes. Filipenses 2, del 6 al 7, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aunque Cristo era plenamente Dios, Él asumió también limitaciones de la condición humana. Él no se aferró a sus privilegios, Él no se aferró tampoco a ningún derecho. Y nosotros, para ser humildes, no podemos aferrarnos a derechos, no podemos aferrarnos a privilegios. Nosotros, como decíamos ahorita, primero necesitamos fijar la atención en los demás. Tenemos que separar el ser humilde. Lo que Jesús enseñó con la humildad no era el protegerse primero. Tan no fue así que cuando lo fueron a detener, él ni siquiera se defendió. Cuando lo juzgaron, ni siquiera se defendió. Fue un juicio injusto el que sufrió Jesús. ¿Por qué? Porque los propios acusadores, los propios jueces, el concilio rompió sus reglas. Al juzgarlo en la hora que lo juzgaron, al juzgarlo como lo juzgaron, al llevar a falsos testimonios, él no se aferró a ningún privilegio, no se aferró a ningún derecho. Y él lo que nos enseña también es que nosotros no debemos aferrarnos a ningún privilegio, no aferrarnos a ningún derecho, y a veces es difícil para nosotros, sobre todo cuando se trata de dar. Cuando se trata de dar, primero tratamos de estar protegidos nosotros. No lo hacemos de una manera desinteresada, como Jesús nos enseñó con su propia vida. Él con su vida nos enseñó una forma del desprendimiento. Él sabía lo que venía. Nosotros también sabemos a qué estamos aquí, pero a veces se nos olvida. Y viene un espíritu, pues, de codicia, un espíritu a veces de soberbia, un espíritu de egoísmo, de protegernos primero nosotros. Ahora, no estoy diciendo aquí que cada uno de nosotros estemos desprotegiendo a nuestras familias, que estemos desprotegiendo, no. A lo que me estoy refiriendo es que la humildad es darse, fijarse, atender las necesidades de los demás. No desprenderse, no dejar en la calle, ¿verdad?, a personas, a la familia, por ser humildes, no. Es ver las necesidades. Tenemos unos amigos que antes de conocer a Cristo tenían mucho dinero.
Y tenía negocios, pues negocios que no eran negocios, vamos a decir, recomendables, ¿sí? Entonces, cuando recibieron a Cristo, les dijeron, oye, los negocios que tienes son negocios del diablo, porque venden bebidas, venden esto, hacen juegos, ¿sí? Dicen, no son negocios de Dios. Dice, entonces lo que tienes que hacer es, deshazte de esto, porque vives en pecado. Y estos amigos regalaron todo lo que tenían. Pasaron un tiempo muy difícil, muy, muy difícil, muy difícil, porque ellos creyendo que así era como iban a ser perdonados, como iban a tener esa pureza en su corazón, pues se deshicieron de todo. Y pasaron momentos verdaderamente difíciles, tristes, dolorosos. La palabra dice que todo ayuda bien. Finalmente Dios mostró su misericordia, los rescató. Pero yo a lo que me estoy refiriendo no es eso precisamente. La humildad es algo del corazón que nosotros tenemos. La humildad no se manifiesta por no tener bienes. Es muy diferente, muy diferente. El dinero no es algo malo. El dinero no es perverso. Lo malo es el uso que nosotros le damos al dinero y dónde lo colocamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, al hablar de humildad, vemos cómo Jesús se despojó de su propia vida. No le importó, no se aferró a un derecho que él tenía como Dios. Dice que él vino a hacerse hombre, a despojarse de todo lo que tenía. Jesús en el reino era alabado, era adorado, y aquí vino a ser vituperado, a ser golpeado, a ser castigado, a ser cuestionado, criticado, condenado. Él no se aferró a ningún privilegio ni a ningún derecho. Y él nos da un ejemplo de lo que es la humildad. Otro atributo de la humildad es que nos hace servir de buena gana a los demás. Vamos a Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor no vino aquí como un gobernante, no vino a querer someter al mundo, a querer someter a todas las personas para que lo declararan rey. Él vino como un siervo dispuesto a morir. Y se presentó como un esclavo humilde para servir a los demás. Este es otro ejemplo que Él nos da. El que nosotros sirvamos de buena gana. No podemos decir que somos humildes si todo lo hacemos, bueno, está bien, no, pues sí voy a ir, pero bueno, pues ya ni modo, no, sí tengo que ir a verlo, no, pues vamos a ir a ver un enfermo, no, pues bueno, pero rápido porque tengo que regresar a ver el juego, rápido porque tenemos que ir a comer, o rápido porque tengo que ir a hacer esto. Lo tenemos que hacer de buena gana, ¿sí? No aferrarnos a nuestros derechos, a nuestros privilegios. Si hay una necesidad, nosotros tenemos que acudir a esa necesidad. Tenemos que enfocar, no perder cuál es el objetivo de nuestra misión: predicar el Evangelio. A veces una persona está enferma, hay que ir a predicar el Evangelio, ¿sí? Tenemos el caso de un amigo también, que no dirigido por el Espíritu Santo, él vio que pues era bueno ir a predicar el Evangelio al hospital. Y él dijo, no, pues yo voy a ir al hospital y voy a ir a predicar el Evangelio. Oye, pero ¿cómo? No, pues me dieron ganas de ir a predicar el Evangelio. Un día salió muy motivado y voy a ir a predicar el Evangelio. Y se fue al hospital general, al hospital civil, a predicar el Evangelio. Y se metió al área de donde están los enfermos de SIDA, ¿sí? Entonces, el primer día, ¿cómo te fue? Oh, pues está pesado. Pues sí, está pesado. El segundo día, no hombre, está más pesado todavía, conociendo más a las personas, y pudiste predicar, pues sí, pero la verdad es que mira, pasa esto y esto y esto y esto. O sea, como no era una persona guiada por el Espíritu Santo, se fue y se metió en un problema, porque ni iba a predicar el Evangelio, ni iba a hablar de Cristo,
ni iba a dar testimonio con su vida porque pues, le platicaban problemas y cada vez se asustaba más. Y llegó un punto en donde él dijo, no, ¿sigues yendo? No, ya no voy porque no me vayan a infectar a mí también. Entonces, cuando no es la dirección del Espíritu Santo, ¿sí?, nosotros tenemos que meternos con el Señor para recibir esa dirección. El Señor es nuestra guía, Él es nuestra dirección, pero también Él es nuestra protección. Entonces, si nosotros lo hacemos nada más porque sentimos muy bonito ir a predicar, y ahí, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba reafirmando su ego. No, hombre, pues está yendo a predicar al hospital y está yendo con los que casi se mueren, los de SIDA. Pero esta era una postura nada más, no fue una dirección del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, recibirán poder del Espíritu Santo. Y eso debe ser para nosotros algo tan claro, tan manifiesto en nuestra vida para poder hablar. También dice la Escritura que cuando tú le compartes a una persona, el Señor ya ha tocado su corazón, por lo cual las cosas empatan, ¿sí? Y el milagro se da, el milagro de la salvación. Entonces, hacer las cosas de buena gana. Si verdaderamente vamos a mostrar el carácter humilde, ¿sí?, que te hablen a las 2 de la mañana cuando estás precisamente en la parte más emocionante de tu sueño, y que te hablen a las 2 de la mañana, oye, fíjate que necesitamos orar porque ay caray, híjola, y no nos puede esperar a las 7 o a las 8, no, en ese momento hay que levantarse. O uno cuando está dormido y se despierta, a veces uno dice, no, bueno, es que tomé demasiado café y por eso me estoy despertando. No, es el Señor el que nos está avisando que necesitamos orar. Necesitamos tomar una Biblia, una escritura para saber qué nos quiere hablar el Señor en ese momento. No podemos nosotros ser desinteresados si queremos ser humildes, si queremos seguir el ejemplo de Jesús. El ser humilde no es el que a todo dice sí, el ser humilde no es tampoco el que se deja de todo, no. El ser humilde es fijarse en la necesidad de los demás, no aferrarse a privilegios y derechos, tampoco es actuar de mala gana, siempre tener una buena actitud como la que tenía Jesús. En ninguna de las escrituras vemos que Jesús decía o alguien le hacía una mala cara, inclusive cuando estaba con los leprosos, ¿sí?, que yo me imagino nada más el aroma a cualquiera lo echaría fuera, pero él siempre estaba atento, y por eso recibirán poder del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio, para no perder el enfoque de su misión. Otra cualidad de la humildad es que nos impulsa a obedecer a Dios. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino a la tierra en una completa obediencia a su Padre, una obediencia absoluta, completa. Y vino, hizo y dijo lo que su Padre le ordenó. Hay una escritura en Juan 5:19 donde dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. ¿Cuál fue el acto final de obediencia de Jesús? Entregar su vida para pagar por los pecados de todos nosotros. Ese fue el acto final de obediencia, entregar su vida. Y todos sabemos lo que pasó en el monte de Getsemaní, ¿sí?, que fue un momento de agonía y fue un momento de triunfo. Momento de agonía, ¿por qué? Porque el Señor dijo, no se haga esto. Padre, quítame esto que voy a vivir, quítamelo. Esa era la agonía del alma, la agonía del cuerpo. ¿Y el triunfo cuál fue? Cuando dijo, hágase tu voluntad. Ahí ya fue obediente. Hágase tu voluntad. No se haga lo que yo quiero. Y nosotros así vivimos, tiempos de agonía y tiempos de triunfo.
Pero el triunfo viene cuando decidimos entregarle al Señor nuestras cargas y todo lo que traemos y que se haga su voluntad. En Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Decía que el Señor Jesús dejó su trono esplendoroso en el cielo, donde Él está siempre rodeado de alabanza y de adoración, y eligió el ser como hombre, ser humilde, la humildad de un cuerpo humano para que pudiera venir a salvarnos y mostrarnos su gran amor. Hay una escritura ahí, no la busquen, en Hebreos 2:17 dice, Él debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En otras palabras, Él se hizo como nosotros para entendernos. Él nos entiende. Él entiende cada situación que nosotros estemos viviendo. A cada uno de nosotros nos entiende. Y porque es la mejor manera en la que Él puede proveer, nos consuela y nos hace llegar lo que necesitamos. Inclusive a veces, no solamente lo que necesitamos, sino algunos deseos también. O sea, el Señor nos ama tanto que a veces hasta gustos pequeños, lujos pequeños, el Señor nos los brinda dentro de su amor. Entonces, estas cualidades de la humildad nos muestran que son opuestas completamente a la ambición egoísta, a la vanagloria y a todo lo que el mundo valora. Desde la perspectiva del mundo, la humildad es símbolo de debilidad. ¿Sí? En el mundo una persona tiene que ser grosera, en pocas palabras, para que se sienta fuerte. ¿Sí? La humildad no tiene cabida en el lenguaje del mundo. La humildad, la otra es falsa humildad, que es muy peligrosa. Esta es la humildad que Jesús nos enseñó. ¿Y qué requiere más esfuerzo? ¿Ser vanaglorioso, ser egoísta o ser humilde? ¿Qué requiere más esfuerzo? Ser humilde. Ser humilde, porque así como Jesús se despojó, nosotros también nos tenemos que despojar de muchas cosas. Nos tenemos que despojar del orgullo, nos tenemos que despojar de la murmuración, nos tenemos que despojar del chisme, nos tenemos que despojar de la mentira, nos tenemos que despojar de la ilusión, de la fantasía, aparentar lo que no somos. Hay que despojarnos, esa es la humildad, despojarnos de todo. Y es más esfuerzo el ser humilde, ser obediente al Señor. Y precisamente ese poder sobrenatural que nos da el Espíritu Santo, en la humildad es para vencer el egocentrismo, para vencer lo que nosotros somos a veces, los mejores según nosotros. Pero es un signo, es en realidad un símbolo de que Cristo mora en nosotros. Por medio de la humildad nosotros mostramos el amor de Cristo, que Cristo verdaderamente mora en nosotros. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, 24 y 25. Es una cita, un pasaje muy hermoso, que también en pocas palabras describe a las personas que no pueden ser humildes. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Entonces, aquí lo que nosotros podemos entender es la humildad que Jesús nos vino a enseñar, nos presenta diferentes cualidades por las cuales nosotros podemos empezar a trabajar en nuestra propia vida. Fijarnos en la atención, fijar nuestra atención en las necesidades de otros,
despojándonos de nuestros privilegios, de nuestros derechos que creemos que tenemos. Actuar con una actitud siempre amable, afable, amistosa, cordial, alegre. Y también esto, por medio de la humildad estamos mostrando la obediencia a Dios. Los versículos 10 y 11 de Filipenses 2 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todas las personas, las redimidas y las que han rechazado a Jesús, se postrarán un día delante de Él. Todos nos vamos a postrar un día delante de Él. Y vamos a reconocer que Él es el Salvador. Estas personas van a reconocer también que Él es el Salvador y el Señor. Y aunque algunos hoy piensen que por rechazar a Cristo tienen una independencia mental, una independencia absoluta en su vida, por negarse a creer en Él, lo que en realidad están haciendo, están renegando de la verdad del Hijo de Dios. Y dice en el versículo 11 de Filipenses: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En 1 Timoteo 6:15 dice: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Cristo Jesús. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor. Es el que nos enseña que seamos humildes. El que vino a predicar que nosotros nos enfocáramos precisamente en la misión. Nos vino a dar poder por medio del Espíritu Santo, nos vino a dar autoridad para que nosotros podamos predicar el Evangelio de Jesucristo, con nuestra vida primeramente. Pero también vemos en Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías 6, dice, aquí es cuando Dios llamó a Isaías, al profeta Isaías. ¿Se acuerdan el pasaje que vio a los estos querubines que le llevaron un carbón encendido a la boca? Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y esto tiene que ver también con lo que estamos hablando de la humanidad, ¿sí? De la humildad. Nuestra sociedad es egocéntrica y a veces eso puede pasar también en la iglesia. Cuando el cuerpo de Cristo o la iglesia se enfoca demasiado en sus intereses internos, ¿sí? La efectividad del ministerio comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en nosotros. Y por eso decía yo hace un momento, la iglesia no es un club, la iglesia tampoco es un punto de reunión para ver cómo estamos, qué pasó, qué planes, no. Este es un punto de reunión donde el Señor nos está preparando. Pero no solamente aquí, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos. Cada uno de nosotros tenemos que estudiar la Escritura todos los días. Tenemos que orar todos los días, tenemos que tener esa comunión con el Padre, reunirnos todos los días con el Señor, un tiempo a solas de cada uno de nosotros, tratando de escuchar lo que el Señor nos quiere hablar. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Esta es parte. Una persona por venir cada domingo a la iglesia y cada domingo a abrir su Biblia, bueno, tiene la salvación, la tiene, no la va a perder. Pero no va a crecer espiritualmente, no va a cumplir con el enfoque, con la misión que está pidiendo el Señor, siendo obediente. La iglesia no es un club, porque cuando la iglesia empiece a comportarse como un centro social, se vuelve egocéntrica. Y la iglesia es parte de la preparación que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Muchos
quieren venir a escuchar sermones agradables, sermones que les gusten, sermones de la prosperidad, sermones de las finanzas, de la salud, pero el Señor nunca ha dicho que quiere que su pueblo conforme un club. El Señor quiere que cada uno de nosotros, como iglesias independientes, vayamos a predicar el Evangelio. Eso es lo que quiere el Señor. Aquí venimos a escuchar el mensaje, a escuchar la palabra, a recibir, a tratar de ver de qué manera esto lo puedo aplicar en mi vida, o alguna respuesta de algo que estoy esperando. A eso venimos a la iglesia. Pero el Señor también te da la respuesta cuando oras, cuando tú lees la Escritura en tu casa o en tu trabajo, donde lo hagas, cuando te acercas a Dios en tu relación personal. Pero aquí nosotros venimos a prepararnos. Y nos preparamos también por medio de ¿qué? Del discipulado, de las reuniones que tenemos. Es para estarnos preparando. No son reuniones sociales, son reuniones de preparación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos representar una verdadera amenaza al enemigo. Debemos representar una verdadera amenaza al enemigo. No debemos venir y estar y bueno, pues ya estuvimos aquí, nos vemos el próximo domingo, igual. O sea, es como hace la tradición. Es cumplir un rito, una costumbre, pero el Señor nos está preparando para algo. No nos está preparando para estar sentados. El Señor nos prepara, ¿por qué? Porque quiere que amenacemos al enemigo, quiere que vayamos, quiere que nosotros compartamos a más personas. Y eso es el enfoque de nuestra misión, compartir. Nosotros aquí estamos aprendiendo la verdad de las Escrituras, estamos madurando espiritualmente y nos estamos capacitando precisamente para el servicio. Por eso hay ministerios donde se trabaja en cada ministerio precisamente de alcance, en ministerio de preparación. ¿Para qué? Para que los que integran ese ministerio puedan estar preparados y puedan salir también a predicar. ¿En dónde? En su medio, en el medio donde se desenvuelven. Nosotros no buscamos que la iglesia esté llena. Hay gente que viene cada domingo, no aporta nada, esperemos que se lleve algo, pero nosotros estamos llamados a salir y compartir el Evangelio, donde estemos, compartirlos. ¿Se acuerdan el pasaje de Jesús, de Zaqueo? Dice que Zaqueo subió a un árbol esperando ver a Jesús. Y en muchos lugares donde nosotros estamos hay zaqueos que están esperando ver a Jesús. Están esperando así desesperados por ver, por saber, por conocer. Pero nosotros, pues como nos metemos en nuestras cosas, pasamos como si nada. En el trabajo, en la escuela, en diferentes lugares. Entonces, todo esto es con el fin de que la iglesia vaya al mundo. Que haya más personas que se salven. No para convertirnos en un santuario de la comunidad cristiana, ¿sí? Para poner coquitas ahí alrededor, agüita, papitas, ¿no? Botana, ¿no? Venimos a prepararnos, a recibir el alimento más importante, que es el alimento de la palabra del Señor, y que ese alimento a nosotros nos está. Acuérdense que Cristo va a venir por segunda vez. Y la oportunidad que nos ha dado ahorita de mantenernos vivos es precisamente para prepararnos, para ser de esos primeros que cuando Él se vaya, nos vayamos con Él. No quedarnos al tiempo de la tribulación. Toda la oportunidad que tenemos de prepararnos es maravillosa. Y no necesitamos grandes cosas, no necesitamos grandes inversiones. Biblia, todos tenemos Biblia, ¿no? Todos tenemos una Biblia. Ahora ya con los teléfonos hay diferentes versiones. Todos tenemos tiempo.
¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos, el decidir, destinar un tiempo a la relación con el Señor. Todos sabemos orar, todos oramos, todos sabemos leer, ¿no? No necesitamos nada más que estar preparados. Dios quiere, y a través de este mensaje nos enseña, o nos recuerda más bien, que la humildad es un atributo importante, es una buena enseñanza de Cristo para nosotros. Y también lo que nos dice es que la iglesia es un centro de preparación, de entrenamiento. ¿Para qué? Para salir y combatir al enemigo. Buscar que más personas se conviertan. Ahora, esto tampoco significa que ahorita nos salgamos aquí a la calle y empecemos a gritar y hacer, no, acuérdense lo que les decía de este amigo, todo tiene que ser una dirección del Espíritu Santo, todo tiene que ser una dirección del Espíritu. Por eso estudiamos, por eso oramos, por eso tratamos de escuchar al Señor, por eso estamos en comunión con Él, para poder recibir su dirección, su guía y también su protección. Cuando nosotros vamos a predicar, necesitamos guía, necesitamos dirección y necesitamos también la protección del Señor. Por eso es importante que para nosotros entender la preparación que estamos adquiriendo como hijos de Dios es por la oportunidad de esa segunda venida de Cristo. Y no podemos nosotros despreciarla ni dejarla de lado. Entonces, cuando nosotros evitamos esta responsabilidad, estamos desatendiendo una ordenanza del Señor. Estamos perdiendo la oportunidad de que se expanda el reino del Señor. No mi reino, ni el reino de ustedes, ni el reino de la iglesia, el reino del Señor. El que debe ser exaltado, el que debe ser conocido es Jesucristo, no nosotros. Entonces, Él nos está llamando a vivir una vida de obediencia, no una vida de comodidad, una vida de obediencia. Y nosotros tenemos que responder a su llamado para ayudar a llenar el reino de Dios de personas de toda tribu y nación. ¿Sí? Vamos a terminar con una escritura de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Dios redime a multitudes de cada pueblo, nación, trasfondo cultural, nivel socioeconómico. Su gracia llega a todos los rincones del mundo y su salvación es ofrecida a todos. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas personas creen que como Dios no quiere que nadie perezca, no va a permitir que una persona se vaya al infierno. ¿Sí? Pero esta es una gran mentira. Porque Dios a cada uno nos ha dado el derecho de decidir. Dios a cada uno nos ha dado ese poder de decisión. Y cada uno de nosotros decidimos si aceptamos o no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos ha provisto de un camino, que es Cristo, y nosotros decidimos si queremos seguir por ese camino o lo rechazamos. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para salvar a toda la humanidad, pero cada uno tiene que decidir si acepta o rechaza a Cristo.
Ahí en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo es nuestro camino. Dice, es el camino, la verdad y la vida. Nosotros encontramos el camino. Dice que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sigamos por el camino. Dios es el que nos da la guía, la dirección. Y repito, también nos da su protección. Procuremos no desviarnos, procuremos ser humildes y también enfocarnos en la misión que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos que salir a predicar el Evangelio. No venimos nada más aquí los fines de semana a vernos, a saludarnos, nos da mucho gusto vernos, nos da mucho gusto saludarnos, pero la verdad tenemos una misión que cumplir. Y por medio de la humildad somos obedientes a la palabra del Señor, somos obedientes a Dios. El Señor ha dispuesto todo para que cada uno de nosotros vayamos por ese camino con todas las herramientas necesarias para poder predicar su palabra. Y repito, predicar primero con el Evangelio. Podemos predicar la palabra, pero si nuestra vida, predicamos la palabra de Dios y nuestra vida es una vida diferente, distinta a lo que dice la palabra, pues el riesgo que se corre es que esa palabra caiga en un terreno seco. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. La humildad es un buen punto en el que el Señor nos recuerda qué podemos hacer para mostrar ese interés por los demás. Repito, nuestras cargas el Señor las tiene, si es que ya se las hemos dado. Nosotros tenemos que preocuparnos por mostrar el amor a Cristo por la necesidad de los otros. Ahora, también es muy importante mencionar que esto no significa que nos desobliguemos de lo que nos sostenemos, que por dedicarnos a andar viendo lo de los demás, nos desobliguemos de lo de nosotros. Esto significa que nosotros atendamos lo nuestro primeramente, con responsabilidad, con amor y todo lo que debe ser, pero también que estemos atentos a la necesidad de los otros. Vamos a orar.